Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Julieta Sarniski y junto a mi compañero Gonzalo Telles hoy vamos a hablar del triángulo suboccipital. Los objetivos de la clase son conocer la anatomía topográfica de la nuca, delimitar el continente del triángulo suboccipital y diferenciar su contenido, ya que verán que hay varios elementos que no forman parte del contenido del triángulo pero que se encuentran en la misma región. En esta diapositiva se observa una vista posterior de nuca, dorso, cara posterior de los brazos y la región escapular. Es para que puedan ver la ubicación topográfica de la región que vamos a hablar a continuación en esta imagen de anatomía de la superficie. Entonces, los límites de nuca son hacia superior, como está marcado con la línea celeste, la protuberancia occipital externa, que es palpable, y la línea nucal superior. Hacia inferior, en amarillo, trazamos una línea transversal que une el vértice de la apófisis espinosa de C7, que es muy prominente y también puede ser palpable, con el acromion de la escápula hacia los laterales. Y con respecto a los límites laterales, corresponde al borde anterior del músculo trapecio. El triángulo suboccipital, también conocido como triángulo de Tillotson, es la región más profunda de la nuca, ubicado en el cuarto plano muscular de la misma. Es una región topográfica cuyo contenido es de gran importancia. En esta imagen observamos una fotografía de vista posterior de la región de la nuca disecada del lado derecho, donde se pueden ver los músculos del cuarto plano que forman parte de los límites del triángulo, que estudiaremos en la siguiente diapositiva. Con respecto a los límites del triángulo suboccipital, podemos observar en la fotografía del lado derecho las inserciones de los músculos que forman parte de los límites de este triángulo y del lado izquierdo otra fotografía también de vista posterior donde se observa el triángulo delimitado por estos músculos. Para comenzar entonces encontramos que el límite medial es el músculo recto posterior mayor de la cabeza, el cual se inserta hacia proximal en la apófisis espinosa del axis, que es la segunda vértebra cervical, y hacia distal en la línea nucal inferior. Con respecto al límite superolateral, encontramos el músculo oblicuo superior de la cabeza, cuyas inserciones son desde el proceso transverso del atlas hacia la línea nucal inferior también, pero este se encuentra más lateral y un poco más superior que el recto mayor posterior que mencioné anteriormente. Y hacia inferolateral encontramos el músculo oblicuo inferior de la cabeza que se inserta hacia proximal en la apófisis espinosa del axis y hacia distal en el proceso transverso del atlas. Es así como queda delimitado el triángulo suboccipital. Tengan en cuenta que si bien el músculo recto posterior menor de la cabeza pertenece al cuarto plano muscular de la nuca, no forma parte de los límites del triángulo. Este músculo que acabo de mencionar es el más medial que se encuentra en la nuca, en este caso medial al músculo recto posterior mayor. Con respecto al contenido del triángulo suboccipital, este espacio es atravesado por la rama posterior del primer nervio espinal, que va a formar el nervio suboccipital. Más hacia la profundidad en este espacio, encontramos que es cruzado en forma transversal desde lateral hacia medial por la arteria vertebral, que es rama de la arteria subclavia. Si recuerdan, esta arteria, desde su nacimiento, discurre por los forámenes transversos de las vértebras C7 hacia el atlas, que es C1. Pueden fijarse que se ve con mucha mejor claridad en el dibujo de la diapositiva 5. Por otra parte, como dije en una de las primeras diapositivas, hay otros nervios que se pueden reconocer en este preparado, que es una fotografía de una vista posterior, pero que no forman parte del contenido del triángulo suboccipital. Estos nervios son el nervio occipital mayor, que está en relación con el borde inferior del músculo oblicuo inferior y cruza superficialmente la parte medial de este triángulo. A su vez también observamos el nervio occipital menor y el ramo posterior del tercer nervio espinal. Con respecto a la inervación, cada músculo de la nuca recibe uno o varios ramos provenientes de los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales. Los músculos suboccipitales, es decir, los que
forman el cuarto plano, los que hablamos que son los límites del triángulo suboccipital más el recto posterior menor de la cabeza, están inervados específicamente por el ramo posterior del primer nervio espinal, conocido como nervio suboccipital, que como dijimos forma parte del contenido del triángulo. Acá en este dibujo se observan las ramas motoras para cada músculo. Por otra parte, con respecto a la vascularización, la irrigación depende de una red anastomótica que está formada por la arteria occipital, que es rama de la carótida externa, y a su vez también ramas de la arteria cervical profunda y la arteria vertebral, que también forma parte del contenido del triángulo. Para ir finalizando, vamos a hablar un poco de biomecánica. La acción de estos músculos suboccipitales cuando se contraen bilateralmente, es decir, del lado derecho como del lado izquierdo, contribuyen a la extensión de la cabeza. Por el contrario, cuando se genera una contracción unilateral, o sea, solo derecha o solo izquierda, se produce una inclinación lateral y una rotación de la cabeza hacia ese lado. Les dejamos la bibliografía utilizada para la realización de este video. Esperamos que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.